Queremos darte la bienvenida al canal de nuestra iglesia cristiana Casa de Dios. Aquí encontrarás contenido especial como predicaciones, blogs, enseñanzas para todas las edades y mucho más. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @casadios_ y en Facebook como Casa de Dios. Nuestro grupo de jóvenes lo podrás encontrar en Instagram como @_osados y en Facebook como Osados. También nos puedes escribir a nuestro WhatsApp para recibir más información. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. Aquí nos vemos. Pero bueno, simplemente como para recordar, lo primero que hicimos fue dar como una definición de ayuno y dijimos que ayuno no es igual a dieta, ¿cierto? Sí tiene que ver con abstenerse de comida y gloria a Dios, pero pues aparte de abstenerse de comida, dijimos que es para cumplir un propósito espiritual, ¿no? Entonces, y básicamente no solamente es comida, también puede ser de algunas otras cosas, entonces lo dijimos de esta manera, es abstinencia voluntaria de comida u otros para cumplir un propósito espiritual. Entonces dijimos que podemos orar sin ayunar, pero no podemos ayunar sin orar. De hecho, para poder ayunar necesitamos entrar en la palabra, necesitamos sacar un tiempo en oración. Ahora la gente dice, bueno, pero entonces si me voy a trabajar y de pronto no le puedo dedicar tiempo a eso, ¿será que sí puedo ayunar? Sí, sí lo podemos hacer, simplemente que en los momentos en los que normalmente nos sentaríamos a comer o a cocinar, si de pronto me gasto, no sé, 15 minutos comiendo, 20 minutos o, no sé, una hora mientras cocino y ya como, pues dedicarle ese tiempo que no voy a estar invirtiendo en eso, pues dedicárselo al Señor, a la palabra. Y sobre todo cuando estoy metido en la palabra, pues eso, la palabra es como pan, ¿no? La Biblia dice eso. Jesús, de hecho, cuando estaba ayunando, declaró no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y comparó a la palabra con un alimento. Pedro dice que es como la leche espiritual no alterada. Entonces, cuando yo estoy ayunando y estoy recibiendo palabra, la palabra empieza a saciar en mi ser lo que la comida no está satisfaciendo en ese momento y es lo que hace que pueda ser sostenido. De hecho, si yo ayuno sin estar orando y sin estar metido en la palabra, la carne va a empezar a levantarse y va a ser más difícil. Entonces, si salgo y tengo que trabajar, pues ese es el día en el que todas las empanadas empiezan a gritar, cómeme, cómeme. Y es más difícil entonces mantenerse firme en el ayuno, ¿no? Entonces, pues la idea no es simplemente aguantar hambre, es poder dedicarlo pues para estar con el Señor. Leímos un versículo importante, el Salmo 109, verso 24, y en el Salmo 194 decía que el propósito del ayuno básicamente es debilitar la carne. El salmista decía, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Entonces, cuando uno no come, la carne se siente débil, pero espiritualmente también cumple ese propósito. La carne que a veces nos controla, nos saca del plan de Dios, no nos permite hacer todo lo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos, es controlada cuando nosotros empezamos a quitar cosas. Y básicamente eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a ser guiados por el Espíritu y no por la carne, porque si la carne nos guía, pues no estamos siendo guiados por el Espíritu, ¿no? Y por eso la palabra me dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu contra la carne. Entonces, pues para no estar simplemente siendo desviados del plan y el propósito de Dios, necesitamos aprender a controlar la carne. Y ahí hay una parte importante, o sea, todos los hijos de Dios, desde el momento en el que nacemos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo en nuestro interior. De hecho, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo y cuando recibimos a Jesús, Él no vino solo, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros y Dios dice que sus hijos somos guiados por Él, ¿cierto? Romanos 8:14 nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El problema es que en muchas ocasiones hay más de una voz, que no solamente el Espíritu Santo está hablando, sino la carne está diciendo, yo quiero hacer esto, yo quiero eso. Y la carne es como un niño chiquito que se le meten cosas en la cabeza y lo empieza a jalar a uno para un lado y para el otro. Entonces, para no desviarnos del plan de Dios, para poder cumplir ese plan que Dios tiene para nosotros, necesitamos también silenciar la voz de la carne o callarla y debilitarla, y por eso entonces el ayuno se convierte en una herramienta importante. Entonces la pastora me decía que algunas personas decían, bueno, y si tengo de pronto problemas en algún área de la carne, ¿eso me ayudaría? Por supuesto, o sea, digamos, personas que han tenido problemas con diferentes tipos de adicciones, de pronto alcohol, drogas o de pronto en el área sexual, ¿no? De hecho, puede ser pornografía o simplemente pecados de no sé, una vida sexual desordenada, homosexualismo, incluso si una persona está teniendo luchas con la carne, necesita aprender a decirle no a la carne. Y un lugar para comenzar es con esas pequeñas cosas dentro del hogar, la comida.
y para que la carne no gobierne, es básicamente empezar a decir, aquí no mandas tú, aquí mando soy yo. Entonces es necesario también hacer eso. Lo mismo con la pereza, con diferentes debilidades de la carne, uno tiene que empezar a decirle, no, no simplemente vamos a dormir 5 minuticos más, nos levantamos porque la pastora tiene tiempo de oración. Entonces, y eso es parte del entrenamiento. Eso que usted está haciendo es decir la carne, porque si usted le pregunta a la carne, ¿quieres levantarte? Porque vamos a estar como iglesia reunidos a las 6:30, ¿quieres levantarte ya o 5 minuticos más? Adivina qué le va a decir la carne. Todos sabemos la respuesta, ¿no? La carne quiere decir 5 minuticos más. Pero entonces la idea es que usted le diga a la carne, no, aquí no gobiernas tú, aquí gobierno soy yo. Y cuando estoy hablando de yo, estoy hablando desde el ser espiritual, el que vive por dentro. Mencionamos entonces que hay diferentes tipos de ayuno, básicamente pues ayuno natural, que es solamente de comida, ayuno total, que es comida y bebida, hay ayuno parcial, que es el caso de Daniel, que es simplemente abstenerse de las cosas que le gustan a la carne. Entonces mencionamos el tinto, el arroz, esa cosa que usted dice, uy, yo no puedo vivir sin esto. Pero dijimos que en Levíticos también aparece algo que es llamado el ayuno específico, que puede ser cualquier cosa que le cause placer a la carne, y ahí puede venir la televisión, los videojuegos y otras cosas que de pronto hacen que usted pierda tiempo que podría invertirle al Señor. Ahora, entonces quiero mencionar algo más, porque entonces algunas personas dicen, pero eso no es como legalismo, eso no es como religiosidad, yo no veo que eso salga en el Nuevo Testamento. y quiero decir algo, no sé, digamos, en el Nuevo Testamento hay varios ejemplos que nosotros vemos acerca del ayuno. Por ejemplo, usted sabe que Jesús ayunó, ¿no es cierto? No tenemos que ir ahí a ese pasaje, pero cuando Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, aparece en Mateo 4 o en Lucas 4, dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y después de esto pues, tuvo hambre y vino el tentador y trató como de decirle que actuara y convirtiera las piedras en pan, ¿no? Entonces, y literalmente Jesús es el único en la Biblia que ayunó 40 días. Yo sé que la gente a veces dice que Elías ayunó también 40 días. No, Elías comió un pan que le trajo un ángel del cielo y con eso lo sostuvo un montón de tiempo. Entonces, pues es como trampita. Pero pues hay una ilustración también cuando usted recibe el pan del cielo, que es la palabra de Dios, entonces usted puede ser sostenido por más tiempo y puede permanecer ahí en la presencia de Dios sin necesitar estar comiendo. O la gente dice, no, Moisés entró en la gloria y él ayunó, pero es que también la Biblia dice que Dios suple todo lo que nos falta conforme a esas riquezas en gloria, entonces cuando usted entra en gloria no le da hambre, que también es una ilustración para nosotros, ¿no? Entonces también es más fácil ayunar cuando usted se mete en oración y la gloria desciende, entonces eso le quita el hambre. Pero la Biblia dice que el único que realmente estuvo 40 días ayunando es Jesús, y tenemos que ser cuidadosos con eso, no podemos simplemente decir, no, yo voy a hacer las mismas obras y aún mayores, entonces voy a ayunar 41 días, personas de hecho se han enfermado por causa de eso, entonces necesitamos ser responsables. Queremos ser hacedores de la palabra, pero pues no excedernos, y a veces la gente lo lleva pues por motivos religiosos al extremo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús ayunó, pero no solamente Jesús. De hecho, yo tengo aquí de pronto algunos versículos en 2 Corintios, en el capítulo 6, en los versículos 4 y 5, 2 Corintios 6, versículos 4 y 5. De hecho, Pablo, entre las cosas que él hace, menciona también ayunos. Dice en 2 Corintios 6, versos 4 y 5, dice, antes bien, no nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, en ayunos, y bueno, y continúa ahí la lista. Pero entonces Pablo menciona también ayunos en cuanto a su ministerio. Dice, nos recomendamos como ministros de Dios, y menciona también ayunos. Y bueno, y uno lo ve en Hechos de los Apóstoles, que Pablo de hecho ayunó, en 2 Corintios 11 también lo menciona. Entonces hay varios versículos que habla acerca del ministerio de Pablo, y de hecho una práctica constante era el ayuno. No sé si ustedes han leído el momento en el que Pablo fue apartado para el ministerio, que aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. Y de pronto este es un gran ejemplo para nosotros, porque esto ya, Hechos ya nació la iglesia, ¿cierto? Ya Pablo es un creyente. Y en Hechos, en el capítulo 13, dice que habían ciertos profetas y maestros, allí en el versículo 1, y bueno, y menciona a Bernabé, a Saulo, y bueno, ya a otras personas, pero en el versículo 2, y quiero que escuche eso, Hechos 13, 2. En Hechos 13, 2 dice, ministrando estos, todo ese grupo de personas que menciona en el versículo anterior, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, yo quiero que note que ellos estaban ministrando al Señor, y bueno, hemos sido enseñados también que ministrar al Señor es no solamente recibir de Él, sino darle a Él, y lo que nosotros damos es nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, fruto de labios que confiesan su nombre, y la alabanza y la adoración es una forma de ministrar el corazón de Dios.
Entonces ellos estaban allí orando, adorando al Señor, pero también estaban ayunando, y cuando hicieron estas dos cosas, no solamente adorar, sino al mismo tiempo ayunar, fueron más sensibles a la voz del Señor. Y fue ahí entonces cuando el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces tal vez de pronto el ayunar hace que se calle todo ese ruido que la carne hace, todas esas pataletas, para que podamos ser más sensibles también a la voz de Dios. Y eso es lo que trae la victoria. No es el ayuno como tal lo que nos da la victoria, es el escuchar la voz de Dios, porque cuando Dios nos muestra algo y lo hacemos, pues Él respalda su palabra con señales, con poder. Entonces, la victoria viene no por el ayunar realmente, sino por hacer lo que Dios nos ha mostrado hacer. Pero en muchas ocasiones no escuchamos porque la carne hace demasiado ruido. Entonces, bueno, básicamente eso ya cambia un poquito la perspectiva, porque a veces la gente cree que el ayuno es como hacerle una huelga a Dios y no como hasta que me des lo que yo quiero. Pues no se trata de eso. Realmente es simplemente acallar la carne para ser más sensibles al Espíritu, debilitar la carne para que el Espíritu pueda gobernar y podamos ser guiados por Él. Pero con todo esto también lo que yo quiero que vea es que la iglesia primitiva también ayunaba. Cuando nosotros vemos, ya esto es la iglesia, entonces la iglesia lo tenía como una práctica constante, no es como que, ay, esto es legalismo del antiguo pacto. No, el ayuno no es legalismo del antiguo pacto, el ayuno todavía hace parte del nuevo pacto. Y bueno, necesitamos también hacerlo de la manera correcta, porque hay personas, no sé si usted de pronto ha escuchado el testimonio del avivamiento de Rochester, donde había un señor que se llamaba Charles Finney, muy usado por Dios, pero tenía un compañero que se llamaba Daniel Nash, o le decían también el padre Nash, que entraba en oración, intercediendo, y a veces ayunaba montones, y resulta que el padre Nash, por causa de no cuidarse específicamente en el área del ayuno, se excedió y terminó enfermo, y bueno, y eventualmente murió. Entonces es un tema delicado, necesitamos hacerlo de la manera correcta, pero al mismo tiempo lo podemos hacer porque en el Nuevo Testamento está implícito. Y creo que es parte de lo que Jesús quiere que nosotros enseñemos, ¿no? O sea, Él dijo que fuéramos y predicáramos al mundo y bautizáramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que enseñáramos todas las cosas que Él nos mandó. Ahora, yo tengo aquí un versículo que estaba meditando justo antes de llegar. En Mateo, en el capítulo 6, yo quiero que note los versículos, pues realmente son los del 16 al 18, pero creo que está conectado incluso hasta el 21. Entonces quiero leer Mateo 6, versículos 16 al 21, y esto es el comienzo del ministerio de Jesús, y Jesús está enseñando ya acerca de cómo va a ser de la gracia, que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice lo siguiente, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y bueno, y después habla acerca de no hacer nuestros tesoros en el cielo, en la tierra, sino en el cielo, y que no mire la mano derecha lo que hace la izquierda. Pero quiero resaltar una frasecita allí. Dice, cuando ayunéis, comienza en el versículo 16. Cuando ayunéis, no lo hagas para que la gente te vea, básicamente, ¿cierto? Hazlo, o sea, te puedes bañar, vestir, no tienes que poner cara de pobrecito, estoy aguantando un hambre hoy porque le estoy entregando este sacrificio al Señor. No se trata de eso. Pero quiero que note la frase cuando ayunéis. Jesús no dijo, bueno, si algún día les da por ayunar, pues entonces háganlo de esta manera. No, Él dijo, cuando lo hagan. Ahora, esto me dice algo, pero que en la mente de Jesús, sus discípulos ayunan. O sea, Jesús lo ve como algo normal que hacen los creyentes, ¿no? O sea, yo sé que no tenemos órdenes específicas como de pronto en cuanto a la oración, que nos manda o nos da instrucciones muy claras en la oración en todo el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que sea algo solamente del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Jesús asume que los discípulos lo hacen, ¿no? Y dice, el problema no es que lo hagan o no lo hagan, o sea, él no dijo si te da por ayunar, no, él dijo cuando lo hagas, hazlo bien, no lo hagas para que la gente te mire, no para vanagloria, no para que recibas la felicitación como, uy, mire qué tan espiritual, o sea, que no es algo para estar publicando, sino simplemente para hacer en lo secreto, para poder debilitar la carne y poder ser sensibles a la voz de Dios. Quiero que vea otro pasaje conmigo en Marcos, en el capítulo 2, Marcos capítulo 2, y vamos a leer los versículos 18 al 20. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20. Y dice allí la palabra, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, note esa pregunta, le están diciendo a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos sí tienen esto como una práctica constante y en cambio yo no veo que los suyos lo hagan?
Entonces, ¿usted cree que los discípulos de Jesús ayunaban o no ayunaban? Según lo que Jesús dijo ahí en Mateo en el capítulo 6, él decía que sí lo hacían. Dijo, cuando ustedes lo hagan, no lo hagan para ser vistos de los hombres. De hecho, lo hacían tan en privado que la gente pensaba que no lo hacían. Porque no lo estaban publicando, ¿sí me entiende? Entonces ellos creían que ellos no lo practicaban, pero Jesús mismo pues ayunaba, sus discípulos también lo hacían. Pero Jesús les responde esto, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, varias cosas. Por estos versículos, algunas personas dicen, no, pero Jesús dijo que cuando el esposo sea quitado, entonces ellos van a ayunar, pero entonces ya él fue quitado en la cruz, pero él volvió en la resurrección, entonces ya no hay que ayunar. Pero si pensamos solamente en esa premisa, entonces lo que estaríamos diciendo es que los únicos días de ayuno fueron los 3 días entre la cruz y la resurrección. Y realmente no creo eso que lo que está diciendo, pero yo quiero que vea varios principios. O sea, básicamente el esposo está hablando de Jesús, ¿no? Cuando el esposo está con ellos, los discípulos que son esos amigos, pues no ayunan. ¿Por qué? Porque lo tienen a él. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo no ayune? Tener a Jesús, tener su presencia conmigo. Pero hay momentos, no sé si a usted le ha pasado, hay veces que yo, no sé, yo le he dicho, Señor, me siento lejos, como si no estuviera, como si no fuera sensible a tu presencia. Yo sé lo que dice la Biblia, que Él nunca me deja y nunca me desampara, pero yo no quiero solamente la omnipresencia de Dios o que Dios habita dentro de mí, sino yo quiero su gloria, yo quiero que Él se haga manifiesto a mi vida. Y hay momentos en los que lo siento lejano, y bueno, y el Señor me ha jalado las orejas, me dice, yo no me he ido a ningún lado, yo no tengo ni mudanza ni sombra de variaciones, es tú el que no ha entrado aquí en mi presencia. Entonces a veces es problema de uno, pero cuando ese problema se da y yo no siento la presencia del Señor, entonces a veces es bueno dedicarme a la oración, cortar con las cosas de este mundo, ¿no? Jesús se apartó, se fue a un lugar desierto, entonces a veces es bueno apagar el celular, no meterse a mirar qué están mandando por WhatsApp o qué dicen en Facebook, sino desconectarse un poquito, enfocarse al Señor y gradualmente cuando nos enfocamos a Él, su presencia se empieza a ser tan real y tan tangible que cuando Él llega, no sé si ustedes han visto en los pasajes en los que Jesús se aparece a los discípulos y dice, ¿no tienen algo de comer? Y de hecho la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús es el que levanta el ayuno. O sea, en muchas ocasiones estamos en ayuno, pero ¿hasta cuándo lo hacemos? Cuando el Señor viene y su presencia nos llena y ya estamos más conscientes de Él mismo dice, ya no tienes que ayunar. Ese es el propósito. El propósito es que tú vengas. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, ellos ayunaban siempre para clamar por la venida del Señor. Y de alguna manera nosotros no solamente estamos esperando la venida futura del Señor, sino que podemos clamar por su venida en nuestras vidas. Y por eso cuando sentimos al novio, al esposo de la iglesia lejano, es bueno también ayunar. Bueno, eso es más o menos como muchas cosas de la teoría, podríamos hablar más. Quiero de pronto mencionar una historia cortica, 2, 3 minuticos, para que usted entienda un poquitico también como ese propósito del ayuno. Porque en muchas ocasiones la carne es el tropiezo para ver todo el poder de Dios en nuestras vidas, escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Seguir ese plan que Él tiene para nosotros. Entonces, yo quiero que usted me acompañe al Evangelio según San Marcos, al capítulo 9, y vamos a leer un pedacito, una historia de un muchacho que estaba teniendo problemas, los discípulos no lo pueden ayudar, y básicamente este muchacho tenía una epilepsia, pero la Biblia me dice que era un espíritu que lo estaba sacudiendo y atormentando, y el papá lo trae, los discípulos no lo pueden ayudar, y Jesús sí. Ahora usted conoce la historia. En Marcos, en el capítulo 9, desde el verso 14 hasta el verso 29, aparece la historia del muchacho. Y quiero mencionar varias cosas. En los versos antes de esto, Jesús está en la transfiguración. Entonces Jesús viene la gloria, lleno del poder. Pero en el versículo 14 me dice que cuando Él desciende del monte de la transfiguración, dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahora escucha esta palabra, que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a Él le saludaron. Y Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Entonces, note lo que están haciendo los discípulos. Están allá agarrados peleando y Jesús se los pilló. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, note eso. Jesús les había dado autoridad, ¿cierto? Incluso ellos habían vuelto diciéndole, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ya habían orado por enfermos y habían sido sanados, espíritus habían sido echados fuera por mano no de Jesús, sino de los discípulos. Pero en este caso dice que no pudieron.
no pudieron hacerlo. Y él les dijo, verso 19, respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahora note que Jesús llega y lo primero que hace el espíritu es hacer una pataleta y dar una evidencia de que hay un problema gigante. Eso siempre pasa. El día que usted va a orar por un enfermo, siempre ese día le llegan como que hoy los síntomas están peor, hoy de hecho ha estado tosiendo todo el tiempo, no puede ni comer. Es como porque el enemigo sabe, cuando ya lo van a echar fuera, él sabe que usted viene y entonces quiere darle la peor evidencia posible, para que usted se asuste, para que usted sea guiado por esos sentidos y suelte lo que Dios puede hacer a través de usted. Entonces necesitamos ser sensibles a esto, porque en muchas ocasiones el estar pendiente de nuestros sentidos naturales nos roba de ver la manifestación del poder de Dios. Entonces hay que decirle a la carne, cállate, no me digas nada, yo sé que Dios tiene poder. Pero para poder decir a la carne, no hables, no digas cosas, usted necesita entrenarla. Jesús, de hecho, no le para ni media, se voltea y empieza a hablar con el papá, ¿no? Dice, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ahora, la conversación no es relevante, él simplemente lo que estaba haciendo era ignorar lo que estaba haciendo el espíritu en ese momento. Él no iba a ser guiado por sus sentidos. Y bueno, y finalmente le dice, si puedes creer, para el que cree todo es posible, y nosotros sabemos que Jesús se voltea y finalmente echa fuera el espíritu. Pero yo quiero que note en el versículo 28, que aquí viene como la clave. Cuando él, Jesús, entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, en el griego, oración y ayuno son una misma palabra, que es un tipo de disciplina espiritual, de entrar, ayunar, de apartarse, no comer, no alimentar la carne, pero al mismo tiempo dedicándose con un propósito espiritual a ser fortalecido por Dios. Ahora, Jesús dijo, ustedes necesitan primero callar la carne y estar más enfocados en el espíritu si quieren hacer este milagro. Cuando dijo este género, no está hablando de un género de espíritu, no es que haya un espíritu más grande y otro más chiquito. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, sea espíritu grande o chiquito, y en el nombre de Jesús todos los demonios son echados fuera. Él está hablando de ese género de incredulidad. Note que está hablando de generación incrédula y perversa. Y después le dice, este género de incredulidad que tienen los creyentes, parecido al del papá que dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso nos pasa a nosotros. Yo creo, yo sé en mi corazón que Dios lo puede hacer, pero en lo natural veo las cuentas por pagar, o en lo natural veo los síntomas, o todavía me duele. Cuando la carne empieza a tratar de robarme la fe que hay en mi corazón, yo necesito decirle, cállate, nadie te preguntó. Y si usted no está acostumbrado a entrenarla que se quede callada, la carne puede hacer tanto ruido que lo saque de su fe y no le permita ver los milagros que Dios quisiera hacer en su vida. Entonces Jesús dijo, si ustedes quieren ver esos milagros, no pueden fijarse en lo natural. No pueden dejar que eso natural los saque a incredulidad, que es en ocasiones lo que le sucede al cristiano. El cristiano cree en su corazón, pero duda en su cabeza. ¿Por qué? Porque la carne le está dando evidencias por lo que ve, por lo que oye, por lo que sucede. Pero si usted aprende a callar la carne, entonces puede dejar salir el poder del espíritu que hay en usted. Ese espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive en usted. Entonces, pues esto es importante. Y note que Jesús no dijo, ay, espere ya antes de liberar a ese muchacho, me voy a ir a orar, a ayunar. Él ya venía orado y ayunado, él ya venía con la gloria de Dios. Entonces eso es algo que usted tiene que acostumbrarse a hacer, a decir la carne, yo no soy guiado por ti, a mí me guías el espíritu. Tú no mandas en mi vida, aquí mando soy yo. Y en el nombre de Jesús ponerla en su lugar. Y cuando usted hace eso, entonces funciona mucho mejor. Bueno, creo que ya dije mucho, se nos está yendo un poquito el tiempo, pero quería, si la pastora pues, lo permite, no sé si todavía hay como algunas preguntas en cuanto a cómo ponerlo en práctica y bueno, y podemos cerrar con eso y hacer una oración. Sí, claro, Pastor Pablo. No sé si ya con todo lo que nos has enseñado se pudiera dar por entendido el tema de saber lo del ayuno, o si tú tienes algo más para compartir y podríamos mañana, dependiendo de tu tiempo. O sea, la idea es la disposición que tenemos, pero también tomando en cuenta el tiempo que tú tengas, Pastor. Sí, por mí chévere, pero realmente eso es como los principios generales, entonces no sé si más bien a través de preguntas puedo, no sé, ayudarles en algo así en particular, porque el resto es más o Ok. menos lo mismo. Ok. Bueno, estamos sobre las 7, entonces no sé si hacemos las preguntas hoy o cómo estén todos de tiempo, porque sé que hay algunas personas salen a trabajar, otros trabajan en casa, entonces para que nos digan
¿Cómo estamos? Dice, ¿se debe hacer algo antes de empezar a ayunar? Realmente estoy viendo ahí, realmente lo que es una decisión. A mí lo que me pasa es que tengo que mentalizarme, como bueno, lo voy a hacer mañana, ¿cierto? A tal hora, pero realmente no necesito una preparación, es simplemente decir la carne, ya, no. Es algo, de hecho, que comienza en lo natural, es algo práctico. Y bueno, yo tengo tiempo, pero por las personas de pronto que quieren, o sea, que tienen que salir a trabajar, no sé si de pronto paramos ahorita o si escribes las preguntas o En el mañana. chat, en el ¿Sí? chat hicieron otra pregunta acerca de que si se puede eh, ayunar y trabajar, creo que era así. Sí. Sí, de hecho, lo que mencioné al comienzo, sí se puede, pero recuerde que no es solamente aguantar hambre, porque si usted simplemente se va sin comer, todo el tiempo la carne le va a estar haciendo pataleta y como no la está fortaleciendo o alimentándola con la palabra y la oración, va a ser más difícil. Entonces sí se puede, pero lo que yo recomiendo es que en ocasiones, si usted tiene la oportunidad de sacar el día solo para ayunar, hágalo, porque es mucho más fácil y de pronto apartarse, un festivo, no sé, un momento en el que tenga solo en la casa. O lo que yo hago es que en ocasiones cojo un mes completo y durante todo el mes hago ayuno parcial, entonces no como todo el mes arroz o pan o cosas que me gustan y simplemente lo hago por tiempos largos para poder seguir así con el resto de las cosas, pero es como diciendo la carne, tú no mandas aquí. Y dice otro, en el momento del ayuno, ¿cómo saber qué debo leer de la palabra? Bueno, igual, eso también tiene que ver con otro ejercicio espiritual que se llama meditación, pero son cosas que el Espíritu nos va guiando en ese momento y a veces lo podemos hacer como congregación. Jesús, por ejemplo, estaba meditando en Deuteronomio en la palabra, porque todo lo que le respondió al diablo fue en Deuteronomio, que era el libro del desierto, y de ahí sacó lo del maná, no solo el pan vivirá al hombre, y solo el Señor tu Dios adorarás, pero básicamente cualquier parte de la palabra es alimento para nosotros, ¿no? Y bueno, podemos de pronto más bien hablar de otro tema si la pastora le gustaría, que es meditación, cómo hacer para entrar en la escritura y ser sostenido y alimentado por la escritura. Sí, total, total, Pastor Pablo. Yo tengo una pregunta también con el tema de que como el ayuno es algo personal que yo decido hacer, entonces, ¿qué tan viable y tan positivo resulta hacer ayunos congregacionales cuando de pronto se dice, bueno, vamos a hacer ayuno el sábado, pero no todas las personas lo disponen en su corazón porque es más algo personal? Entonces, ¿hasta qué punto es un tiempo de oración o un tiempo de ayuno congregacional? De hecho, se puede hacer y ayuda mucho para ser entrenado. O sea, es como ir al gimnasio. O sea, ir al gimnasio a veces solo es duro, pero si alguien me dice, venga, vamos, y le pasa a uno a recoger, es como, bueno, listo, yo lo hago, ¿cierto? Entonces es muy bueno como entrenamiento, igual que la oración. La oración congregacional realmente es un entrenamiento para muchas otras cosas, pero eso no quiere decir que uno no ore aparte. Entonces creo que Ujú. es válido, ¿cierto? Pero pues al final es una decisión de cada uno, es una disposición. O sea, uno no puede obligar a la gente ni a leer la Biblia, ni a orar, ni a ayunar tampoco, pero es chévere que lo puedan tener como una oportunidad. Y si no, no pasa de moda, no es que entonces las iglesias que llaman a ayunar a la gente están mal porque el Espíritu Santo no guió. Como les dije, ¿no? También un pastor amigo me dijo, si durante el último año tú nunca has sido guiado por el Espíritu a ayunar, es que tú no escuchas al Espíritu Santo y tu carne habla demasiado fuerte, entonces cállala para que puedas, o sea, entra en ayuno y calla tu carne para que puedas realmente escuchar al Espíritu. Entonces es algo que podemos hacer. Por otro lado, es mejor hacer un ayuno de comida que de cosas que me gustan. Yo he visto que hay personas que no tienen ningún problema con la comida y entonces para ellos ese ayuno de comida es como súper suave, ¿no? O sea, gente que no tiene problema en ese área. Entonces a veces es mejor hacer un ayuno de, yo qué sé, Netflix. Y hay personas que si no siguen viendo el siguiente capítulo de Netflix, que son compulsivos y tienen que ver los, no sé, la serie completa, los 20 capítulos en un día, a ellos, por ejemplo, les sirve más de cosas. Al final es no dejar que la carne lo gobierne a uno, que le diga, vamos a hacer esto. Cuando la carne dice, tengo un espacio, vamos a hacer esto, hay que ser quieto, porque eso es lo que nos saca al final del plan de Dios. Bueno, creo que ya han habido, y bueno, Leonardo estaba levantando la mano, dice, al iniciar el ayuno, ¿con qué tiempo de duración sería, pastor? Bueno, eso también es por decisión. Hay personas que para empezar dicen solamente un rato en la mañana, ¿cierto? Desde que me levanto hasta el mediodía. Otras personas dicen un día. Pero uno puede hacer ayunos de 2, 3 días, como les estaba mencionando. Como hay un ayuno que es también parcial, uno puede hacer un ayuno todo el mes.
o como hay ayunos que no son totales de comida y bebida, yo puedo hacer ayuno tomando jugos y de pronto hacerlo 2, 3, 4 días seguidos y eso me puede sostener. Entonces el tiempo del ayuno depende de cuánto tiempo yo le quiero invertir a la búsqueda de Dios y cuánto tiempo de pronto puedo disponer. Entonces, si tengo que trabajar, de pronto los ayunos parciales o no, que no son totales, son mejores para los que de pronto tienen que estar con muchas actividades. Pero si puedo dedicarle un día, un puente, un fin de semana, es una bendición buscar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Bueno. Entonces, bueno, yo hablo con la pastora, pero pastora, sí, si quieres, no sé, oramos o... Sí, claro, sí, Pastor Pablo. Igual ahorita hablamos nosotros por teléfono Sí. y cerramos, pero ahorita, claro, en oración. Me parece que es un excelente tiempo, hemos aprendido muchísimo, muchísimo y bueno, sé que vamos a seguir tocando otros temas que nos van a servir para fortalecer nuestra fe. Y bueno, Pastor Pablo, entonces para que por favor nos despidas en oración y bueno, para que todos puedan salir a sus actividades. Amén. Bueno, Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que sacan esa disposición de corazón, de escuchar tu palabra, de estar aquí metidos en tu presencia. Yo te pido, Señor, que no solamente sean oidores, sino hacedores. Danos tu gracia para que aprendamos, Señor, a caminar en el centro de tu voluntad. Si es la carne la que nos saca, Señor, de ese propósito perfecto que tienes para nuestras vidas, ayúdanos, entrénanos, para que nosotros podamos sujetar nuestra carne y que podamos ser sensibles a tu espíritu. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque yo creo que esa semilla que ellos están recibiendo es regada por tu espíritu y trae cosechas abundantes para gloria y alabanza tuya, pero también bendición a sus vidas. Y yo declaro, Padre Celestial, que ellos tendrán la fortaleza y que tú pondrás el querer como el hacer, para que ellos cumplan también este propósito, vean el gozo, Señor, de cuando estamos ahí dedicados en tu presencia, que tú llegues, ese novio nos consienta y puedas levantar el ayuno y podamos disfrutar juntos, Padre Celestial. Entregamos este tiempo para ti, el día que está comenzando en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.